Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Checklist. Hoy estamos aquí en su programa en Max TV Online y nuestro checklist de hoy tiene que ver con el periodismo y cómo se adapta en los tiempos de pandemia. Para eso cuento con un invitado, un periodista que es muy conocido, que es Tyron Lino. Tyron, te doy la bienvenida. Él es el director de la Asociación Internacional de Noticias del Ecuador. Bienvenido, Tyron. Gracias, Erika. Gracias a todos los que siguen este espacio por permitirme justamente acompañarlos. Sí, por supuesto, yo soy el director de la Agencia Internacional de Noticias del Ecuador, AINE. Gracias. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación y queremos un poco hablar sobre cómo ha tenido que adaptarse el periodismo en tiempos de COVID. Bueno, yo creo que ahí hay dos conceptos que en realidad hay que estimar. El primero, que es el periodismo, cómo se ha adaptado ya de algunos años a las nuevas plataformas para informar, que son las redes sociales, ¿no? Las plataformas digitales, que si no hubiesen existido estas alternativas, definitivamente durante la pandemia, haber informado a las personas por todo lo que pasó justamente o todo lo que sigue pasando en ciertos países sería prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque recordemos en el caso de Ecuador, que para la última quincena de marzo, abril y la primera quincena de mayo, muchos canales reportaban que sus periodistas estaban enfermos y recordemos otros incluso murieron. Y hablando desde camarógrafos, editores, corresponsales, reporteros e incluso jefes de noticias. Entonces, bueno, basándose en eso, yo puedo decir de que cuando se da la pandemia y a nosotros, como el proyecto de la agencia AINE nos tocaba emprender, nosotros lo que tuvimos que hacer es cambiar justamente a un plan paralelo, porque originalmente veníamos a iniciar este proyecto con una agencia, un sitio estable, un estudio, ¿verdad? Con nuestras cámaras, nuestros equipos, pero a raíz de que coincide el inicio del proyecto con esta pandemia, incluso coincide con mi llegada al país, porque yo antes radicaba en otro país, y entonces se juntaron una serie de aspectos súper difíciles, pero lo que nos tocó es trazarnos un proyecto rapidísimo y tener como justamente bastión de ese nuevo trazado las redes sociales. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá lo que está primando es el trabajo a distancia, ¿verdad? Entonces lo que hicimos es derivar las tareas, redactores desde su casa, editores desde su casa, diseñadores gráficos de su casa, el director de emisiones con todo el contingente para poder transmitir desde su casa. En mi caso, yo he dirigido prácticamente y lo sigo haciendo desde mi casa. Tengo un espacio que se transmite todos los sábados a las 17 horas, que es vía streaming en directo, que se llama Visión Latinoamérica, también desde mi casa. Y justamente esas transmisiones que se hacen para el programa Visión Latinoamérica es la expresión máxima de lo que es el distanciamiento también laboral, porque en ese momento trabaja desde el director de emisiones desde su casa, el editor previo ha mandado todo el material, nos conectamos incluso con nuestros corresponsales en otros países, entonces ahí tú puedes ver la expresión máxima de lo que ahora te permite justamente la señal de streaming a través de las plataformas de redes sociales. Ahora, en este tema de la inmediatez de la información, ¿cómo se ha manejado el periodismo desde casa? Porque efectivamente surgen noticias de todos lados y antes pasabas por un editor, luego pasabas por el corrector, luego pasaban por un sinnúmero de revisiones. ¿Cómo se han adaptado en este sentido? Bueno, mira, muy buena tu pregunta, porque en realidad, claro, el periodismo se vive. Y si tú no estás in situ, es como que difícil que puedas contar una historia, ¿verdad? En todo caso, lo que nosotros nos planteamos es, así si bien es cierto, no estábamos in situ, pero los medios convencionales también no lo estuvieron en su momento, y lo que la gente se abastecía para poder informarse o tener una idea, ¿verdad?, de lo que sucedía, ya sea una idea equivocada o una idea real, eran justamente los que las personas subían a redes sociales a través de videos caseros, videos hechos con celular, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que nos tocaba a nosotros es justamente corroborar cada uno de esos materiales
acoplarlos a las versiones oficiales que daban los gobiernos, ¿verdad? O entidades de salud, municipios, países. Y en base a eso nosotros corroboramos el contenido, si era cierto o no, y emitíamos nuestra línea justamente. O sea, nos tocó hacer eso porque en tiempos de pandemia no podíamos tampoco disponer a mandar a un equipo a cubrir, qué sé yo, la aglomeración en los hospitales, ni siquiera porque tampoco no lo permitían, o la aglomeración afuera de los cementerios. En todo caso, lo que nos tocó es eso, trazarnos un plan, comenzar también a ejecutar estrategias y acoplarlas sobre todo a lo que te permite la tecnología. Ahora, Tyron, en este tema de efectivamente que las noticias surgen de todos lados, viene en tema de redes sociales en fake news. ¿Cómo manejar esto a nivel de periodismo? Con con mucha cautela en realidad, porque así como tu trabajo puede ser destacado, se puede ir abajo todo por un simple error que ni siquiera es tuyo, sino que de una u otra manera te dejaste llevar por un material que se emitió y tú creías que estaba impactante, que era positivo. Y bueno, o de pronto también fuiste sujeto de esas estrategias políticas y geopolíticas que se ejecutaron durante la pandemia o los meses más críticos de pandemia en ciertos países y que actualmente se ejecutan en los países donde está en crisis máxima el tema de la pandemia. Es decir, el asunto de la pandemia ha permitido que las disputas políticas en ciertos países sirva como para que de pronto la oposición achaque al gobierno de un país para, en este caso, culparlos de la falta de servicios o la falta de una respuesta inmediata, y viceversa, sobre las falencias, los gobiernos han dicho, bueno, esto es culpa de los anteriores gobiernos. Entonces, así, evidentemente, esto también ha servido para una excusa ideal para el tema político e incluso en el asunto geopolítico, porque ha podido verse cómo las tendencias progresistas culpan de las deficiencias en hospitales, en atención médica, los gobiernos, por decir así, de derecha, y viceversa, también a nivel de geopolítica, ciertos gobiernos en bloque han culpado lo que anteriormente hacían los progresistas. La pandemia ha sacado a relucir no solo las falencias de los gobiernos, sino también los más bajos instintos de los sectores políticos. Claro, en esta revolución tecnológica han surgido nuevos medios de comunicación y periodismo como tal, y me gustaría conocer tu opinión como director internacional de noticias del Ecuador, de esta agencia, ¿qué opinas sobre este nuevo periodismo que más bien, a más de llamarse investigativo, pareciera también que es juez dentro de un caso? No nos enseñaron a los que estudiamos periodismo que el periodismo era totalmente objetivo. Obviamente en el camino, con estas nuevas tecnologías, hay a veces una línea muy fina y no podemos determinar qué pasa entre el periodismo investigativo y el periodismo que juzga. Correcto. A ver, te voy a plantear mi punto de vista en lo que es el tema ecuatoriano, porque nosotros como AINE manejamos una política y una línea editorial regional a nivel de Latinoamérica, desde México hasta Uruguay. Pero te quiero plantear, porque evidentemente ustedes, este programa es ecuatoriano, yo les voy a plantear la situación. En Ecuador mucho se habla del tema investigativo que está comenzando a trascender y ha sacado a flote una serie de situaciones relacionadas a lo que fue la compra de insumos médicos en hospitales del BIES y también del IES y hospitales de servicio público. Yo en su momento posteé un comentario que tuvo una serie de reacciones, porque yo personalmente creo que el periodismo investigativo en Ecuador no existe actualmente, porque todas las supuestas investigaciones que tú ves la fecha de dónde la sacaron, en instrucciones fiscales, en investigaciones, ¿verdad? Que están con fechas de hace mucho tiempo atrás. Lo que en Ecuador se ha hecho es que la policía, los fiscales han llegado a una especie de acuerdo con ciertos sectores del periodismo y les han proporcionado información que siempre debió haber sido de interés y uso público. Esto de acuerdo a las políticas de transparencia. No es porque haya tenido ningún tipo de privilegio o sean mejores o peores. La información tiene que ser de acceso público. Y esa información que tiene y que tenía antes en la fiscalía y que nadie la conocía, pero le dijo a ciertos medios aparentemente, sí,
Si usted me pregunta, yo le digo, o si usted la viene a buscar, yo le dejo que usted la vea. Pero lo que ustedes vieron es algo que ya estaba ahí, solo de tomarlo. Investigación, qué sé yo, sin querer menospreciar la actividad del periodismo ecuatoriano, se puede llamar lo que fue la investigación de Odebrecht, Panama Papers, investigaciones de esa índole en la cual no existía ni siquiera una base de investigación fiscal. Es decir, el periodismo le dio las guías a la misma autoridad para decir, vea, yo le estoy indicando que hay un ilícito, investiguen. Entonces, eso se puede determinar como periodismo de investigación. En el caso de Ecuador, es mi opinión personal, no existe el periodismo de investigación aún porque no hay los resultados. Esto es como sembrar. Tú puedes decir que en tu patio tienes sembrado mucha variedad de fruta, pero si no tienes un árbol que te bote ni siquiera una rama, entonces no puedes hablar de resultados que has sembrado. En el caso del periodismo, yo es lo que veo esto, que sí se ha por lo menos permitido el conocimiento de ciertos datos que estaban ahí en la fiscalía, bueno, eso sí, pero situemos, ¿no? Eso a investigación. Eso es mi punto de vista en lo referente al tema investigativo, que es necesario, sí, es necesario. Hay ciertos países que lo están haciendo y les va muy bien. Yo abogaría y siempre abogo porque en el tema ecuatoriano se induzca bien esos conceptos, porque yo creo que como ahora todo es inmediatez, ¿verdad? Los periodistas de una u otra manera quieren trascender, sacan una serie de contenidos que no tienen ni pie ni cabeza, y que a la larga no es culpa del periodista, sino de quien nos dirige. Considero que en Ecuador de pronto el cambio para el tema de los medios de comunicación tiene que empezar, valga la redundancia, con las cabezas. Entonces, una vez es que haya eso, se podrá direccionar de manera correcta a los periodistas que están saliendo, porque sí es evidente, en Ecuador está saliendo una nueva camada de periodistas, pero si no generamos en ellos un direccionamiento correcto, ético, imparcial, ¿verdad?, manejando contenidos un poco más apegados a la realidad, sin tanto sesgo o sin tanto sensacionalismo, vamos a seguir en lo mismo, en un círculo vicioso. Entonces, creo que definitivamente el periodismo tiene que comenzar a recapitular, a reinventarse, pero de una manera positiva, a reinventarse, pero sin decir, me quiero reinventar en lo que ellos eran antes, o sea, ciertos grupos o tendencias. No, yo creo, yo quiero, como última pregunta, pues se nos acaba el tiempo, ¿mito o realidad? ¿Los medios tradicionales desaparecen con la nueva era digital o se mantienen y lo que hacen es agregarse a la nueva era digital? Sí, yo te lo firmo en piedra que van a desaparecer porque en su momento tuvieron la oportunidad de migrar a las plataformas digitales, pero lo que hicieron ellos es coger su propio contenido, el de toda la vida, el convencional, y lo pusieron en las plataformas digitales. Y esa no es la forma. Si tú quieres proyectarte a través de las plataformas digitales, tienes que cambiar el contenido, la dinámica de trabajo, las técnicas de trabajo parecen, pero no son iguales en realidad. O sea, yo creo que sí. Y lo que ustedes están haciendo, bueno, incluso lo que hacemos en AINE, es algo que por el momento quizás en Ecuador o en ciertos países de Latinoamérica no tiene una gran acogida, pero es cuestión de esperar porque va a generarse una necesidad cuando los otros desaparezcan y entonces los que se habrán mantenido en buena lid, ¿verdad? Porque muchos se pueden mantener pero diciendo cualquier sandez, pero los que se mantengan en buena lid van a ser automáticamente la opción que todo el mundo va a escoger como para continuar ese relevo de la información. Bien, quiero agradecerte, Tyron, por acompañarnos a hacer este checklist que tiene que ver con el periodismo en tiempos de pandemia, cómo ha tenido que adaptarse a estos cambios por la crisis de la pandemia. Quiero invitarlos a todos nuestros amigos a revisar nuestro checklist. Bien, en el checklist que hemos hecho con el periodista Tyron Lino, estamos abordando cómo el periodismo se adapta en tiempos de pandemia. Hemos abordado dentro de esto que para adaptarse existe el teletrabajo, hay que cubrir temas de interés desde casa o ya no desde un estudio, sino desde casa. También hablamos de coordinar al equipo de trabajo, que eso se lo hace a distancia, tienes editores, reporteros, productores que se tienen que manejar ahora desde casa. También hablamos del fake news. Debemos identificar cuáles son esas noticias falsas y hay que comprobar la veracidad de la información y la importancia de la tecnología y el uso de las plataformas digitales para poder establecer contactos
con las fuentes y también, por supuesto, para sobrevivir en este tiempo en donde la era tecnológica nos ha abrumado. Con este checklist, quiero agradecerte muchísimo, Tyron, por habernos acompañado hoy en Max TV Online. A ustedes, muchas gracias, Erika. Muy buen trabajo el que están realizando. Muchísimas gracias y con ustedes, amigos de Max TV Online, los espero en un próximo checklist.